el debate por reforzar las políticas de defensa de los derechos de los pueblos originarios y también combatir la violencia contra mujeres y niñas, donde Argentina fue el único país que votó en contra de ambas resoluciones. Vamos a hablar con el politólogo Pablo Salinas. Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Martín Sémola de este lado. Un saludo a toda la provincia de Tucumán. ¿Cómo le va, Pablo? Muchas gracias por este contacto. Es importante analizar lo que está ocurriendo en materia de política internacional, obviamente con cambio de canciller hace muy poquito tiempo y con una posición argentina que se ha mostrado contraria al resto del mundo en algunas resoluciones y en este caso suscribiendo lo que es el acuerdo para combatir el hambre y la pobreza entre regañadientes, podríamos decirlo, ¿no? Con alguna disidencia. Sí, mira, quienes veníamos analizando a este personaje disruptivo de la política nacional, como es Javier Milei, advertíamos ya los pasos adversos que iba a dar en materia de relaciones internacionales. No había escatimado ningún tipo de agravio para con los socios inmediatos que tiene Argentina, como el caso de Brasil, pero tampoco lo había escatimado en su momento, ya en campaña previa con el Papa Francisco. Ujú. Y lo que nunca llegué a dimensionar era su alineamiento con los Estados Unidos e Israel, incluso parado desde una posición absolutamente indigna para un mandatario nacional del país que fuera. Tiene una posición bastante servil y entreguista. No lo había registrado nunca, Ujú. porque tal vez inclusive la política, eh, lo políticamente correcto para aquel que habla en nombre de los argentinos, él como presidente y obviamente aquellos que lo han acompañado y lo acompañan en la en la cartera de Relaciones Exteriores, deberían ser prudentes a la hora de manifestarse, porque en la diplomacia, en las relaciones internacionales, todo lo que hacemos o no hacemos emite señales y hay alguien que las lee. Al principio comenzó con sus pasos adversos, enojándose y haciendo bravuconadas contra casi todos los presidentes latinoamericanos. De ahí la expectativa que tenía también yo Ujú. de verlo ayer, justamente con Lula da Silva, qué iba a pasar Sí. después de haberle dicho zurdito, comunista, corrupto y no sé cuántas otras cosas más, ¿no? Y la reunión que todavía no he podido leer nada de lo que ocurrió esta mañana con Xi Jinping, ¿no? Sí. Que también en esto de no hacer alianzas con comunistas. Imagínate, digo, lo precario de su posicionamiento previo y querer insistir inclusive en rumbos que sabemos que no llevan a ningún lado. Por ejemplo, hay algo que nosotros sostenemos con China, por ejemplo, que es el tema de los swap, ¿no? Ujú. Si Sí. bien no es el campo mío, pues no soy economista, Sí. los swap es un intercambio de monedas, y en ese intercambio de monedas que nos facilita y nos asegura China, nos ha permitido seguir o continuar con Ujú. con nuestra economía y hacer frente a las obligaciones. Un swap sirve tanto para comprar algún tipo de importación, para pagar, intervenir en el mercado y para pagar nada más y nada menos que los vencimientos de la deuda. Sí. Al escupirle en la cara o espectarle en la cara de que no iba a tener ningún tipo de relación con China, nos pone en peligro porque sabemos que hoy día, por ejemplo, cerca del 56% de la deuda argentina está respaldada en swap. Ujú. Entonces, no se puede tomar a la ligera el tema esto. Después hace estos papelones internacionales donde tiene que volver sobre sus pasos, pedirle perdón al Papa, a tratar de amigarse con Lula da Silva y obviamente
ir a besarle las manos a Xi Jinping cuando ha estado Sí. hablando peste de Ahora, todos ellos, ¿no? profesor, yo creo que aquel que mire, especialista sobre todo en política exterior, en relaciones internacionales, preocupa el nivel de improvisación muchas veces, ¿no? Porque esto de recular constantemente tiene que ver con eso, en que no se definió una estrategia coherente, razonable previamente y se va corrigiendo sobre la marcha, o por lo menos la impresión que da, ¿no? De este gobierno. Se va corrigiendo sobre la marcha, pero a veces da pasos en los que o él o gente de su cartera, que después es muy difícil eh, eh, volver atrás. Claro. Por ejemplo, hay un caso, y lo digo con convicción, porque soy malvinero de alma, en el tema Malvinas. Parecería ser los discursos previos que tuvo en su campaña a un año de que ha asumido, los ha ido profundizando. Es decir, a tal punto, por ejemplo, que no me pareció inocente que se mencionara a Fatland, Sí, a las Islas Malvinas como Fatland, porque nosotros sabemos que en el campo del derecho, lo que se llaman los actos unilaterales de reconocimiento crean derecho o idea al otro de que está en presencia de un derecho que posee y que uno por actos propios le va reconociendo. claro, ¿Sí? claro. Entonces, si las máximas autoridades nuestras dicen eso, es un mal precedente, es un mal precedente. Ni hablar de que reflotó prácticamente sin ningún tipo de reparo eh, aquel tratado firmado entre los vagos del alcohol, el caso Forador y Duncan, Sí, ¿sí? Del ministro, del de diplomático Macri. de Macri, que después de haber acudido a una cena, lo invitaron a la bodega, se tomó unos vinos de más y firmó prácticamente una rendición en materia de derechos económicos, marítimos, de presencia sobre las áreas circundantes a las Islas Malvinas, de explotación inclusive de petróleo, y cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo que, bueno, había tomado un poco de más y que no había tenido en cuenta eso, ¿no? Bueno, lejos de haber quedado en el olvido ese tratado, la Cancillería argentina se vuelve a poner la camiseta de ese traspiés y vuelve a profundizar en la misma dirección. Dios mío. Entonces, la verdad es que a un año de haber asumido el gobierno, no le encuentro, francamente, muchas cosas que destacar, más en el plano de las relaciones internacionales que viene con el pie cambiado desde antes de asumir. Claro. Ahora hay una cuestión que me parece particular a tomar en cuenta, ¿no? No solamente la reunión hoy con justamente el jefe de Estado de China, su, iba a decir alianza, pero en realidad su inclinación hacia Donald Trump y obviamente todo lo que es el sector de la ultraderecha internacional, ¿cómo eso puede incidir cuando asuma Donald Trump la presidencia estadounidense en las relaciones comerciales que tenemos con China, que tiene una fuerte ofensiva geopolítica sobre Latinoamérica, ¿no? Y que claramente Estados Unidos también la va a tener. Mira, en esto yo estoy convencido que Estados Unidos, al igual que han hecho otros gobiernos, tanto republicanos como demócratas, Latinoamérica no está en el Mm, tope de la agenda de sus gobiernos. Sus intereses nacionales están en una lucha franca, una lucha económica fundamentalmente contra China para tratar de vencer a este gigante que avanza con una paciencia china, ¿sí? sí, Tal cual nos dice el lo dicho, sí. suele el dicho, ¿no? Con Ujú. una paciencia china se han formado, más allá de ser desde el punto de vista político comunista, en realidad es una economía de mercado, Mm, un mercado muy estratégico que avanza sobre distintos tipos de distintos territorios. Hoy día tiene una gran presencia, no solamente en Latinoamérica, sino que lo están haciendo también en África, ¿no? Y es para destacar esto que están haciendo.
Si uno se pone a pensar que Donald Trump es un hombre que es un republicano sumamente atado a las ideas proteccionistas, muy poco compatible son con estas ideas que profesa al extremo Javier Milei a través de su anarcocapitalismo, que quiere inclusive firmar acuerdos de libre cambio, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, acuerdos de libre cambio a cambio de nada. Yo recuerdo en la década del 90, somos aquellos que pintamos canas y que en ese momento vivimos el boom de, ¿se acuerdan de los negocios de todo por 2 pesos? Sí. Nos parecía una ganga ir a comprar cosas por 2 pesos, por decir, qué barato, qué bueno que está esto de la apertura económica. Y en realidad lo que no advertíamos que cuando comprábamos cosas muy baratos a todo por 2 pesos, lo que estábamos comprando era mano de obra extranjera. Mano de obra extranjera que implicaba el cierre de algún emprendimiento, alguna pyme, alguna empresa nacional. Porque en esa apertura uno tiene que ser táctico, tiene que ser estratégico si uno plantea la apertura económica. Podemos, y de hecho, por formar parte de un mundo interconectado, apostar a comprar bienes. ¿Pero qué tipo de bienes? Ujú. Los bienes de Claro. capital que se pongan a disposición de la industria para reconvertir las industrias alicaídas o viejas y repotenciar los productos nacionales. Ya hemos dado por alto o hemos pasado por ya hace años las ideas de que solamente nos teníamos que quedar en aquel papel periférico como productor de materias primas sin incorporarle valor industrial a nuestros productos como querían los gobiernos conservadores del principio del siglo. Ujú. Pero en apariencia estamos volviendo a ese proyecto, ¿no? De exportadores de materia prima. Así es, vos sabés que cuando mira, yo estoy en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Sí. soy docente de la Cátedra de Historia Política Argentina 1, ¿no? Y veo que ha habido un reseteo de la historia nacional y hemos vuelto a una etapa pre-emancipatoria. Es decir, nunca vi el nivel de entrega a cambio de nada para ascribirse a ideas economicistas que vende como si se tratara de la panacea para los países, cuando en realidad no lo es. Javier Milei tiene aquellos que quieran verlo, está en YouTube, una charla TED que se llama el extraordinario éxito del capitalismo o Sí. estruendoso eh, eh, victoria del capitalismo. Sí. Tenemos que parar la pelota y ponernos a pensar. Hoy día el planeta completo, la economía del mundo está en 300 manos. Si el éxito del capitalismo es la ultraconcentración en 300 manos, verdaderamente está complicado el mundo. Ujú. Nadie le quita méritos al capitalismo de que es un poderoso motor de las sociedades, pero todo poderoso motor necesita de poderosos frenos. Y esos frenos, o ese freno por excelencia, es el Estado. Hace cuestión de un año atrás, allá por enero, febrero, me encontraba leyendo un libro que se llama La empresa de vivir del filósofo Tomás Abraham. Un filósofo que no necesariamente es un filósofo que se lo pueda reconocer por popular o populista Ajá. o adscripto a los gustos del común de la gente.
Ujú. Pero él dice, en uno de sus párrafos, dice, el bien se convirtió en mal, el mal se convirtió en bien, y la prédica antiestatal se construyó en base a la creación de un enemigo que es el prestador de servicio estatal, el burócrata, al Ujú. que denomina casta. Es la primera vez que yo encuentro en un libro la denominación de casta dentro del acervo del lenguaje nacional. Parecería ser que Milei lo ha leído concretamente, lo ha tomado y lo ha utilizado para convertirse en el destructor, según su propio reconocimiento, de todo lo que es estatal. Con un agravante, Martín. Ujú. ¿Sabes cuál es el agravante? Que en la década del 90, cuando el Estado se retiraba de un montón de fines que eran exclusivos, ese Estado elefantiásico, paternalista y todos los eh, adjetivos descalificativos que le podía poner el Sí. neoliberalismo al Estado, el Estado se retiraba, las empresas privadas estaba claro que no iban a invertir ni iban a actuar en sectores donde económicamente no les fueran redituables, Sí. pero en medio aparecieron las organizaciones no gubernamentales, las ONG, las fundaciones, las asociaciones civiles, que se convirtieron en la ambulancia del sistema. Y el sistema no estalló más todavía por los aires, con mayor virulencia, porque el tejido social se reconstruía con gente comprometida que quería todavía hacer y confiaba en la necesidad que había de mantener cierto orden social a partir de la participación ciudadana. Ujú. ¿Qué Sí. veo 20 y pico de años después? Que ese tejido social que representaba o que estaba presente con las organizaciones no gubernamentales cubriendo la ausencia del Estado, como así también la ausencia de la empresa privada, hoy no está presente. ¿Sabes por qué no está presente? Porque uno lo ve en los clubes de barrio, que casi todos están fundidos, que no pueden pagar la electricidad, que no pueden pagar sus impuestos, que no pueden pagar el agua. Vemos que hay muchísimas organizaciones, grupos de autoayuda, asociaciones vecinales, sociedades de fomento, fundaciones que se fueron retirando por el cansancio y el hartazgo de tener que llevar adelante una tarea que no siempre es grata, Ujú. porque tiene muchos sabores el solo hecho de tener que llevarla adelante sin recursos, ¿sí? Se tiene que estar dispuesto a pasar muchas horas de malos ratos Claro. prácticamente a cambio de nada. Y en eso preocupa porque yo veo que esta vez ese tejido no está presente ni tiene voluntad de hacerse cargo. Claro. Es decir, sabemos que hay un montón de gente que trabaja en los comedores comunitarios, que le pone el hombro, pero también sabemos que para poder funcionar esos comedores comunitarios necesitan de la ayuda del Estado, porque ninguno se autofinancia, no, la gente libremente va y colabora con los comedores, por ejemplo, porque ni siquiera tiene para subsistir ellos. Claro. Claro. Entonces, eh, es una problemática muy, muy compleja. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias y saludo a todo Tucumán. Bien, muchísimas gracias. Que tenga un buen día.